Paz de Cristo, amigos, pueblo de Dios, buenas tardes. Hoy es agosto 22 del 2025. Bienvenidos todos en sus casitas, en la calle, en sus coches, donde quiera que anden. Bienvenidos a un día más, un programa más, un mensaje más de nuestro Señor Jesucristo. Espero que todos estén bien, que benditos estén en sus casas, en sus hogares, con sus familias, donde quiera que anden. Bendiciones, Dios me los bendiga. Bueno, esta tarde vamos a hablar acerca del Espíritu, como ya hemos hablado anteriormente, ¿verdad? De que somos tres en uno, cuerpo, alma y espíritu. Y ya hemos hablado del cuerpo, ¿verdad? Como vuelve al polvo, vuelve a la tierra, porque es polvo, del polvo fuimos formados y regresamos a la tierra. Y el alma, ¿verdad? Que es la mente, la que piensa, es la de las emociones, es la que hace decisiones, que decide sí o no por su propia la voluntad. Eso es el alma, de eso hablamos el mensaje anterior, ¿verdad? Pero ahora vamos a hablar acerca del espíritu, ¿ok? Pero antes de eso voy a empezar con una oración para que sea nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, por medio de su Espíritu Santo, el que me guía. El que hable por medio de mí, su sierva Esperanza, a su pueblo. Dios está llamando ahora a su pueblo que vuelvan sus corazones a Él, ¿verdad? Entonces voy a empezar con una oración. Donde quiera que usted esté, también únase a la oración. Y siempre les voy a decir esto, de que de todo mensaje reciban lo bueno y lo malo lo desechen, porque también nosotros muchas veces los siervos de Dios nos equivocamos, ¿verdad? Pero por eso es importante que usted lea su Biblia, la palabra de dos filos, la palabra que nos santifica, la espada de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta los huesos y el tétano. La palabra que nos santifica, la palabra de Dios es la que nos santifica. Y usted verifique lo que hablo por medio de la palabra de Dios. Bueno, entonces con esto vamos a empezar la oración. Señor Jesucristo, gracias por darme la oportunidad de estar aquí ante tu pueblo un día más. Te doy las gracias, Señor. Tu sierva Esperanza, hable lo que tú tengas para tu pueblo. Hable yo de tu amor, de tu salvación y de tus misterios, Señor Jesucristo. Porque tú, Señor Jesucristo, eres el único que abre las puertas para regresar a casa, para regresar al cielo de donde somos originalmente. Gracias, poderoso Rey, poderoso Dios. Tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, y toda la honra y toda la gloria te sea dada a ti ahora y siempre, Señor. Unge mis labios, usa mi boca, Señor Jesucristo. De mi interior, Señor Jesucristo, salgan ríos de agua viva, Señor Jesús. Gracias, bendito, poderoso Dios. Amén y amén. Bueno, voy a leer Salmo 103. Lo voy a leer todo. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Doy toda la honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, hoy, el tema de hoy se va a tratar acerca del espíritu, ¿verdad? Como nosotros tenemos espíritu, Dios es espíritu y dice que como Él es espíritu, también nosotros somos espíritu. Y Él nos llama a que le adoremos en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu y Él busca adoradores que le alaben y le adoren en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vamos a hablar hoy acerca del espíritu, ¿ok? Pero antes de eso quisiera que por favor me ayuden a que este programa sea compartido con más personas. Si pueden por favor a ponerle un like, un dedito. Si pueden comentar de dónde nos escuchan. En unas semanas más voy a hacer uno en vivo, ¿verdad? Un live one en vivo. Pero quisiera saber de dónde nos escuchan. Quisiera saber si tienen alguna necesidad. Pongan su comentario. También quisiera que pudieran compartir con otras personas, ¿verdad? Pónganle el share ahí para compartir con otras personas para que así este video llegue a más personas, ¿verdad? Porque nunca se sabe quién va a escuchar un mensaje de Dios y por medio de esa palabra, de ese mensaje, esa persona vuelva su corazón a Dios, ¿verdad? Porque ese es el motivo y este es el deseo y la intención y misión de estos videos que estoy haciendo, es de que los corazones de los hombres se vuelvan a nuestro Señor Jesucristo, se vuelvan a Dios, para que no perezcan, para que sus almas tengan vida eterna en el cielo y no en el infierno, ¿verdad? Ese es mi gran deseo y el motivo por el cual de hacer estos videos. No porque hable bien, yo no sé hablar bien, porque desde muy joven vine aquí a los Estados Unidos, de modo que el inglés muy pesado en mi acento y el español pues no perfecto tampoco, ¿verdad? Entonces, a pesar de que yo sé que cuáles son mis problemas en el hablar, el Espíritu Santo es el que me da la fuerza y me da la valentía para hacer estos videos, ¿verdad? Porque tengo que ser obediente a Dios, porque su palabra dice, si nosotros no hablamos, que las piedras van a hablar, y pues yo soy más que una piedra. Y ahí por eso que he aceptado el llamamiento de Dios a hacer estos videos, ¿verdad? Y que sea Él el que da el crecimiento. Y todo lo que se hace, y todo lo bueno, y todos los milagros, y todas las proezas, y señales,
y sanidades y liberaciones de demonios, sea siempre toda la honra y la gloria dada a Dios. Que Dios nos dé y me dé ese corazón a mí, un corazón sincero, contrito, y que yo no reciba ninguna gloria, que sea la gloria dada a nuestro Dios, que Dios se glorifique por medio de su sierva aquí y por medio de todos sus santos sobre toda la tierra, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Vamos a empezar ahora con ¿qué es el Espíritu, verdad? Y vamos a empezar con Eclesiastes. Ay, nunca lo puedo decir bien, ¿verdad? Eclesiastes. Ay, Señor Jesús, ayúdame. Ayuda mi lengua, Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A Él sea la gloria y la honra, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Lo voy a deletrear. Eclesiastés. Eclesiastés. En el capítulo 12, versículo, vamos a empezar del 6 al 7. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Se ha escuchado mucho de cómo la cadena de plata es una cadena, es un hilo, un cordón que parece así, similado a plata, que es el que se conecta con el ser humano y con la tierra aquí, con el ser humano y el cielo con el Padre, ¿verdad? Es una cadena de plata. Y el cuerpo, ese es el cuenco de oro y es un cántaro. Es un cántaro. Un cántaro, el cuerpo es un recipiente, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, Dios mora en nosotros. Llegamos a ser templo de su Espíritu. Templo de Dios llegamos a ser, porque el Espíritu Santo es Dios, es el mismo, ¿verdad? Como ya hemos hablado anteriormente, que Dios Padre, Jesucristo y Espíritu Santo son tres en uno, ¿verdad? No son tres, es un Dios. Así como a mí me miran una persona, miran aquí mi cara, miran mi cuerpo, pero dentro de mí hay un alma y hay un espíritu, ¿verdad? Entonces, así nosotros somos recipientes aquí en la tierra. El cuerpo es un recipiente, ¿verdad? Dice aquí es un cántaro y es un cuenco de oro. Un cuenco es un recipiente, el cántaro es un recipiente, ¿verdad? Como yo me acuerdo, yo viví unos años en el rancho en México, como se usaban las tinajas, ¿verdad? O los otros cántaros para tomar, para cuando alguien llegaba y pues allá hace mucha calor, para ofrecerles un vaso de agua fresca. La tinaja, el barro, mantenía el agua fresca, ¿verdad? El cántaro también fresco. Entonces así nosotros somos un cántaro en el cuerpo, ¿verdad? Y ya hablamos como el alma es la que hace las decisiones, el alma es la que se sienta en todas las emociones. Tu alma es emoción, es pensamientos, tu alma es la mente. Entonces, nosotros venimos aquí a la tierra en alma y espíritu y entramos en un recipiente, en este cuerpo, ¿verdad? El cuerpo que fue tomado de la tierra al principio, ¿verdad? Pero ya después es entretejido en el vientre de nuestra madre. Entonces aquí dice pues que antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. ¿Quién es la fuente? La fuente es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el que nos hizo, nuestro Creador. Él es la fuente de todo. El versículo 7 dice, y el polvo vuelve a la tierra, o sea, el cuerpo vuelve a la tierra, como era. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Si se fijan aquí, tu espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero si se fijan aquí, no menciona que el alma va automáticamente a Dios, ¿verdad? O al cielo. ¿Por qué? Porque el alma es la que va a decidir por su propia decisión, por sus actos, por sus hechos, a dónde va a ir. Aquí en la tierra va a ser la decisión si se va a ir de regreso a casa de donde vino o si su morada eterna va a ser en el infierno, donde hay tortura, donde hay terror, donde hay un fuego que nunca se apaga. Eso es el alma, ¿verdad? El alma que a dónde va a regresar. Y tú decides a dónde quieres regresar. Bueno, hay una parte que dice que nosotros busquemos sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Porque inteligencia y sabiduría son muy diferentes. Puede ser una persona muy inteligente, que se aprende todo, muy estudiada, muy intelecta, una persona de muchos libros. Puede ser muy conocido en esas cosas, pero no, si no tienes sabiduría, a veces no vale mucho, ¿verdad? Entonces Dios quiere que nosotros obtengamos sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo. Y sabiduría es el tener el temor a Dios. Y no nada más por tener miedo, ¿verdad? Es un miedo reverente. Un miedo reverente, hay que respetar a Dios, hay que creerle a sus promesas, hay que creerle de que si nuestros hechos no son buenos, que solamente hay otro lugar a donde vamos a ir en vez de ir al lugar que Él quiere que vayamos, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a hablar ahora acerca del espíritu, ¿verdad? Tú tienes tu espíritu que se conecta con el espíritu de Dios. Cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, su espíritu entra en nosotros. Su espíritu renace de nuevo y se conecta con nuestro espíritu, ¿verdad? Dice en Lucas, a ver, mira aquí mis notas que hice. En Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo, él está hablando acerca de Jesucristo. Dice que vendrá uno más poderoso que yo. Eso era cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Él abrió el camino, él empezó a hacer el mensajero diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, porque ya viene el reino de Dios, se ha acercado a ustedes, ¿verdad? Y entonces todavía Jesús todavía no empezaba su ministerio, porque Jesucristo empezó su ministerio a los 30 años. Su ministerio duró 3 años. Falleció a los 33 años. Entonces, su primo Juan el Bautista era un profeta, ¿verdad? Y él bautizaba en agua en el río, porque desde antes que viniera Jesucristo ya era el bautizo, ¿verdad? Y no era el bautizo para los niños, porque los niños todavía no tienen decisión, no saben cuál decisión van a tomar, ¿verdad? Porque el bautismo debe ser un libre albedrío cuando ya estés en tus sentidos, ¿verdad? En tus 5 sentidos. De que sí, por tu propia voluntad tú aceptas entrar en las aguas bautismales, así como Jesucristo también fue bautizado en agua, ¿verdad? Y luego dice también después de eso que se miró el Espíritu Santo así en forma de una paloma que vino y se estuvo sobre él, ¿verdad? No se quedó ahí un momento, no, estuvo sobre él, permaneció sobre él. Y ya le había Dios revelado a Juan que el que viniera el Espíritu Santo sobre él y permaneciera en él,
que ese era el Salvador. Dispensen, traigo mucha flema hoy. Entonces, ¿quién es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego? Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Después vamos a hablar acerca del fuego del Señor, ¿verdad? Pero por ahora vamos a concentrarnos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que cuando nosotros nos bautizamos, renovamos nuestro espíritu. Cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu despierta al Espíritu de Dios. Se renueva nuestro espíritu. ¿Y por qué es importante que nuestro espíritu sea renovado, que sea despertado? Porque es el que nos va a guiar en nuestro caminar aquí en la tierra. Es el que nos va a dar fortaleza, es el que nos va a recordar lo que dijo Jesucristo en sus palabras. Es nuestro consolador. Es muy importante que Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo esté morando en nosotros, ¿verdad? No nomás se conecta con nuestro espíritu, viene a morar ahí y le habla a nuestro espíritu ahí, ¿verdad? Entonces, recuérdense que el alma no es la que se conecta directamente con Dios. El alma tiene un espíritu para conectarse directamente con Dios. Entonces es nuestro espíritu el que recibe del Espíritu Santo y le da sabiduría y entendimiento y revelación al alma. ¿Verdad? Qué importante es esto, ¿verdad? Es hermoso. Y vamos a leer aquí donde va en Juan 3:3. Dice, respondió Jesús y le dijo, porque vino Nicodemo, cuando Nicodemo era un gran sacerdote, un maestro de la ley, un maestro de teología, ¿verdad? Que estaban esperando al Salvador, los que hablaban y llevaban al pueblo de Dios a conocer a Dios, pero como que ya se había perdido mucho en ese tiempo, ¿verdad? Entonces Nicodemo, este sacerdote, alto funcionario de la religión de los judíos, donde había venido Jesucristo a revelárseles, ¿verdad? Y no le conocieron. Pues no todos le negaron, ¿verdad? Hay unos que sí le conocieron. Por ejemplo, dice en Juan, ¿verdad? El capítulo 3, que Nicodemo vino de noche a mirar a Jesucristo. No quería que nadie mirara, ¿verdad? Que iba a entrar allí a hablar con Jesucristo, porque ¿qué iban a decir de él también, ¿verdad? Porque los otros religiosos acusaban a Jesucristo y lo perseguían y lo apedreaban. Por eso Nicodemo, este sacerdote, vino de noche, cuando nadie lo iba a mirar, ¿verdad? A escondidas, porque se avergonzaba o tenía temor de qué iban a decir si lo miraban, que tuviera este contacto con Jesucristo, ¿verdad? Entonces viene y habla con Jesucristo, y Jesucristo le dijo, en Juan 3:3, Jesucristo le dijo así, bueno, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, se fijan, 2 veces habla Jesús. De cierto, lo confirma una y otra vez. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo nacemos de nuevo? Aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pidiéndole que entre en nosotros. Cuando Él entra ahí, pues ese Espíritu Santo es Padre, es Jesucristo que entra en ti. Y entonces tu espíritu, tú naces, se renueva, tu espíritu es nacido de nuevo, naces en el Espíritu, ¿verdad? Pues lo voy a repetir otra vez. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Juan 3, del 4 al 6 dice,
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En griego, el espíritu es conocido como viento. En hebreo es rah, rah. Es viento, ¿verdad? En el versículo 5, respondió Jesús otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, tienes que nacer en agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Todos nosotros necesitamos, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo que entre en nosotros, necesitamos, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué piensan? Necesitamos rendirnos a su espíritu. Que el alma ceda, que el alma no quiera hacer de acuerdo a su voluntad ya, de acuerdo a sus deleites, de acuerdo a lo que le place, ¿verdad? Como los caballos, ¿verdad? Cuando les quitan el freno, andan desenfrenados, ¿verdad? Así anda nuestra alma en el cuerpo desenfrenada porque no ha cedido a el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos ya dejar el orgullo, la arrogancia, que muera ya y que nazca la humildad para renacer, para nacer de nuevo en el Espíritu y para que el Espíritu de Dios more en nosotros. Necesitamos ya humildad para dejar que sea el Espíritu Santo el que lleva las riendas de nuestro corazón, de nuestros hábitos, de nuestros hechos, de nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, muy importante eso. ¿Y quién es el Espíritu Santo? En Juan 14:26, Jesucristo le dijo así a sus discípulos. San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña? Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos consuela? Espíritu Santo de Dios. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesucristo nos dijo, porque Jesucristo dice que todo lo que miró y todo lo que escuchó del Padre nos los ha revelado a nosotros. Por medio de su Espíritu Santo nosotros recibimos todas esas revelaciones. Ay, dispensen. No sé todavía cómo ponerle aquí en mute, so, si me perdonan por... Ok. Entonces también en Juan 14:15 al 17 dice así. Si me améis, porque muchos dicen, yo amo a Dios, pero no le conocen. Y si no le conocen, no van a hacer su voluntad, ni van a hacer sus mandamientos, no van a hacer de acuerdo lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Que seamos cada día más como Jesucristo. Entonces puedes haber escuchado de Dios, pero no le conoces, ¿verdad? Y en Juan 14, de 15 al 17 dice así. Si me améis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Cuál es ese otro consolador? Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Tal vez tú no le ves, pero si ya le conoces, entonces lo vas a recibir. Pero aquellos que ni le ven ni le conocen, no lo pueden recibir. Dice,
el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Nosotros le conocemos. ¿Cómo le conocemos? Por medio de su palabra, por medio de tener comunión con Él en la oración, en ayuno, buscando más de Él, teniendo hambre y sed de Él y de su justicia, ¿verdad? Entonces, Espíritu Santo es nuestro consolador y es el que vamos a conocerle por medio de su palabra, ¿verdad? Y quién sabe, Espíritu Santo se le ha revelado a muchas personas donde lo han podido, Dios les ha abierto sus ojos humanos, les ha abierto los ojos, dispense, me equivoqué, les ha abierto sus ojos espirituales y han podido mirar a Espíritu Santo, ¿verdad? Como hay muchos también que Dios les ha abierto sus ojos espirituales y han mirado al alma, porque como les dije, el alma también es espiritual, ¿verdad? Es algo que no se mira solamente en el espíritu, se mira. Y dicen que el alma, como la han mirado, que tiene muchos colores, que es hermosa y se mueve así como las olas del mar, así, con muchos colores, ¿verdad? Y hay unas que tienen más colores que otras, porque hay unas que necesitaban, por ejemplo, más regalos que otros, ¿verdad? Porque hay personas que ellas son calladas, pero no quiere decir que son menos, ¿verdad? Hay otras personas que traen mucho en su alma, mucha alegría, mucho gozo, son chistosos, se hacen reír, ¿verdad? Llenos de emociones, ¿verdad? Entre más emocional en lo bueno, pues más colores ahí se mueven así, ¿verdad? Como las olas del mar. Y también dice también que si nosotros guardamos sus mandamientos de Dios, es la manera que nosotros vamos a mostrar nuestro amor a Dios, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a la iglesia y ya alabamos, ya escuché un pedacito de la palabra de Dios, pero salgo a la calle y soy el mismo o la misma de antes, entonces no amas a Dios. Porque Dios todo lo ve. Dios está en todo lugar. Él conoce nuestros pensamientos, Él escudriña nuestros corazones. Entonces nuestro vivir, nuestros hechos deben de ser iguales tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Todo santo, ¿verdad? Porque Dios es santo y Él nos llama a ser santos como Él es santo. Entonces hay que tener ese temor de ya guardar los mandamientos de Dios. Ese es el temor a Dios, ¿verdad? La sabiduría, hay que tener sabiduría y tener el temor a Dios. Y dice, pero ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo voy a repetir otra vez, el 17. San Juan 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ver porque no le... El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no lo puede recibir porque no le ve, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os, en el versículo 18 dice, no os dejará huérfanos, vendrá a vosotros. Que hay una parte de la Biblia donde dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, dice, yo jamás te dejaré ni te desampararé. Dios es fiel, Dios es bueno. Y Él no, va a ser fiel con nosotros, como porque sus promesas dice que son verdaderas. Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Él no miente como los hombres. Entonces es una de sus promesas, que el Espíritu Santo va a morar porque el Espíritu Santo va a morar y estará morando en vosotros y no os dejará huérfanos. Él vendrá a vosotros, ¿verdad? ¿Okay?
Bueno, ahora vamos a ir al siguiente versículo. En Joel 2, 28 al 29 dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál es la carne? Sobre todo el cuerpo. Y sobre los humanos. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Ya? Dios habla de diferentes maneras. Y el versículo 29 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Que hay diferentes maneras que Dios nos habla. Dios habla por medio de sueños, te puede dar sueños. ¿Y cómo vas a saber lo que está diciendo Dios por medio de tus sueños? Depende de lo que sueñes y lo que conozcas de la Biblia, es cómo Dios te va a guiar a qué mensaje te está dando Dios por medio de un sueño. Dios se puede aparecer a ti en una aparición, en persona, en una visión. Dios te puede hablar por medio de otra persona, traerte un mensaje, confirmar algo. Dios te puede hablar por medio de una voz. La puedes escuchar o nomás como que la miras en tu mente o la sientes en tu corazón, pero muy clara. El Señor me ha hablado así muchas veces, que de repente viene una voz, pero no sé si es voz o es el pensamiento, pero así habla Dios, ¿verdad? Y entonces aquí en Joel 2, 28 al 29 dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Después vamos a hablar acerca de eso, que es profetizar, ¿verdad? Y en verdad, una vez que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y Él entra en nuestro corazón y su Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros le conocemos, Dios es el espíritu de profecía. Entonces todos nosotros en verdad somos profetas. Profeta quiere decir que estamos hablando palabra de Dios, estamos dando a alguien o a algo palabra de Dios. Dios expresa su corazón por medio de sus siervos, por medio de profetas. Dios muchas veces reprende por medio de sus profetas, ¿verdad? Pero con amor y no para avergonzar. Dios habla así a sus santos porque Él no quiere avergonzar a nadie. Él puede mandar un profeta que te diga un mensaje en privado, pero si tú no te arrepientes de lo que te está diciendo Dios y te está reprendiendo y no te arrepientes, entonces va a salir a la luz donde va a ser público y todos van a saber, ¿verdad? Pero Dios trata con nosotros primero personalmente en lo privado, porque Él no nos quiere avergonzar, ¿verdad? Entonces Dios usa profetas, ¿verdad? Porque muchas iglesias ahora dicen, no, que ya los profetas ya no existen. Pero no, sí, Jesucristo era el espíritu de profecía. Y en el Nuevo Testamento, cuando ya Jesucristo estuvo aquí, después de Jesucristo, habla todavía de profetas, ¿verdad? Y también habla de los 5 ministerios de una iglesia. Muchas veces, muchas iglesias no aceptan los otros ministerios. No, a veces porque es una cosa de control, de miedo de darle poder a otras personas. Y nomás una persona quiere ser control de todo, ¿verdad? De esa iglesia, esa asamblea, y nomás es el pastor. Pero el pastor necesita un equipo que trabaje con él. No nomás de sus fieles, de todos los santos, pero también un profeta que le diga, ¿sabes qué? Esto está pasando aquí. El Señor me mostró esto y lo otro. Necesita evangelistas, aquellos que tienen un amor por las almas y andan trayendo almas y almas a los pies de Jesús, ¿verdad? Usa evangelistas y misioneros. Ese es otro de los misterios. El otro misterio es un apóstol.
Un apóstol es aquel que abre una obra de Dios, una iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y va por todo el mundo abriendo obras para el Señor, ¿verdad? Esos son los apóstoles. Y está el pastor que cuida a las ovejas, ¿verdad? En una iglesia. Es el que las consuela, es el que les da alimento a diario, es el que las lleva a tomar agua fresca a diario, ¿verdad? Es el que las mantiene en un corral, en un redil, para que no salgan afuera y se las coma el lobo, se las coma el león, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como un león rugiente mirando a quién devorar, buscando a quién devorar. Entonces el pastor trata de tener a sus ovejas ahí en el redil de nuestro Señor Jesucristo, en ese corral, ¿verdad? Y las saca a que coman comida, pastos frescos, las saca a tomar agua, ¿verdad? Cuida, se lastima una y las cura, las venda, ¿verdad? Las trasquila cuando ya andan muy pesadas de sus, ¿cómo se dice? De su lana, ¿verdad? Entonces, ese es el pastor. Entonces, pero un pastor necesita también de los otros personas, de los otros ministros, ¿verdad? De los otros que Dios ha puesto, que ha dado a la iglesia, de los otros ministerios que Dios ha dado a la iglesia. Se me había olvidado uno, el otro es maestros. Hay maestros también, ¿verdad? Yo digo por mi parte, yo digo que a mí el Señor me ha puesto más bien en el área de profecía y de maestra. Pero le estoy pidiendo a Dios que me use también como evangelista. Yo quiero todos los ministerios, porque yo quiero ser evangelista para traer muchas almas a Jesucristo también. Yo quiero ser también que el Señor despierte mis dones y talentos que ha puesto en mí por medio del don de sanidad, el don de hacer milagros para la gloria de Dios, ¿verdad? Y que su gloria siempre more en mí, para que a donde quiera que yo vaya, su gloria se manifieste, ¿verdad? Porque en verdad también hemos sido llamados a llevar su gloria. Donde quiera que vamos a llevar su gloria, ¿verdad? Pero tenemos que ser obedientes a Dios. Y nosotros solos, por medio de nuestra alma y cuerpo, por medio de nuestra carne, no lo vamos a poder hacer solo. Necesitamos esa fuerza, esa fortaleza, esa dirección de Espíritu Santo que mora en nosotros. Necesitamos ceder al Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos hacer todas estas cosas por las cuales Dios nos mandó a la tierra que hiciéramos, ¿verdad? Bueno, me salí un poco del tema, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces ahora vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es cortante. Bueno, voy a empezar porque aquí me pasé un poquito. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Se fijan aquí como dice que parte el alma y el espíritu. Quiere decir que divide entre el alma y el espíritu. ¿Cómo estás ahorita operando? ¿Cómo te estás portando ahorita? ¿Es de acuerdo al alma? ¿De acuerdo a lo que se siente bien para ti? ¿De acuerdo al orgullo? ¿De acuerdo a tus deleites? ¿O estás actuando de acuerdo a la justicia y al amor y misericordia de Dios? ¿Verdad? Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. Todo se va a terminar en este mundo, pero la palabra de Dios no termina. Es para siempre.
Y entonces ahí la necesidad del Espíritu Santo para que sepamos nosotros discernir si estamos actuando por medio del alma, por medio de solamente mis pensamientos, por medio de mis deleites, por medio de mis emociones, porque nosotros somos seres emocionales. Dios así hizo nuestra alma. Es necesaria también, porque si no tenemos emociones, ¿cómo vamos a gozarnos? ¿Cómo vamos a ser alegre? ¿Cómo vamos a reír? ¿Cómo vamos a poder amar? Porque el amar es una emoción también. ¿Cómo vamos a estar tristes? Es algo que Dios puso en nosotros. Las emociones no son malas. Es cómo las vamos a usar. Si les vamos a dar riendas sueltas para lo malo o para lo bueno, ¿verdad? Entonces Dios nos da la libertad en el espíritu para hacer lo bueno. Bueno, otra vez, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada de dos filos, que es la palabra de Dios, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando entra el Espíritu de nosotros? Nacemos de nuevo, despertamos, somos nuevos. Y las cosas que antes hacíamos, que eran malas, no las mirábamos. Pero ahora en el Espíritu de Dios las miramos. Se nos abren los ojos del entendimiento. Es como que no teníamos un espejo y ahora tenemos un espejo para mirarnos cómo somos nosotros, cómo actuamos, en qué situaciones estallamos y nos enojamos. Es por eso la gran necesidad de que Espíritu Santo esté en nosotros y que sea el que nos va a guiar, el que nos va a consolar, el que nos va a empoderar. En Marcos 16, del 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuáles son las nuevas lenguas? Lenguas angelicales. Después les voy a traer un mensaje acerca de eso, de hablar en lenguas angelicales. Tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí algo muy importante, ¿verdad? De que muchas veces la iglesia no se enfoca mucho en eso, de que muchas personas están endemoniadas. O sea, así como entra Espíritu Santo en nosotros, también hay espíritus que andan rondando, buscando un cuerpo donde entrar para ellos vivir por medio de su cuerpo, para hacer maldades por medio de su cuerpo. Porque son espíritus que andan en el aire, son demonios, ¿verdad? Que andan... demonios de maldad que andan mirando donde hay una casa donde entrar, donde ellos puedan vivir ahí y hacer sus fechorías por medio de ese cuerpo, por medio de esa casa. Dios la llama a nuestro cuerpo casa, ¿verdad? Porque es casa y es templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros ya por medio del Espíritu Santo vamos a hacer todas estas cosas y van a ser señales, se va a manifestar el poder y la gloria de nosotros por medio de nosotros, haciendo todas estas cosas donde vamos a echar fuera demonios, vamos a hablar nuevas lenguas, si tomáramos serpientes en nuestras manos no nos van a hacer daño, y si por
por alguna razón alguien nos quiera envenenar, o un alimento que está podrido o malo, tenga un virus, si lo comemos no nos va a hacer daño, si bebemos algo que sea venenoso no nos va a hacer daño, ¿verdad? Y y sobre los enfermos vamos a poner nuestras manos y ellos van a ser sanados, van a ser curados, ¿verdad? Bueno, esas son las señales que van a venir sobre los que creen. Hay que creer. Hay que ceder, hay que dejar que nuestra alma reciba al Espíritu Santo de Dios. Y que que nos rindamos a Espíritu Santo, que sea Espíritu Santo el que lleva las riendas de nuestra vida. Bueno, en Mateo 10:28 dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Se fijan aquí, como aquí no dice que ahí puede ir el espíritu. ¿Por qué? Porque como ya leímos anteriormente, que el espíritu vuelve a Dios, porque Dios dio el espíritu para que nos conectáramos con su espíritu. Entonces, Dios recoge su espíritu y vuelve al cielo, ¿verdad? Pero el alma, que son las emociones, que es la que siente, que es la que piensa, es la que, si no agarra el camino correcto y bueno de ir a Jesucristo, de ir por el camino de Dios, que no ha aceptado a nuestro Señor como su Señor y Salvador, porque Él es la puerta para regresar a casa, ¿verdad? Y Él nos da el poder para ser santos, para hacer el bien, por medio del poder de su Espíritu Santo en nosotros. Pero si nosotros no somos atentos, si nosotros llegamos a ser unos necios y no atentos, entonces estamos propuestos a que cuando Dios ya nos pida cuentas, que podemos ir al infierno, ¿verdad? Donde es el alma y el cuerpo va al infierno, y dice aquí que puede destruir el alma y el cuerpo, ¿verdad? Pero muchas personas han ido al infierno y han dado testimonio como sí, ¿verdad? La piel se quema, se desbarata y al rato se vuelve a formar, y otra vez se vuelve a quemar y se repite y de las cosas malas que hicieron aquí, eso se les hace, los demonios allá les hacen eso. Tal vez aquí a muchas personas han entregado sus vidas a Satanás por tener riquezas, por tener algún poder, ¿verdad? Y les promete que van a tener todo eso, pero a veces es nada más temporario aquí en la tierra. Pero en el infierno es tu peor enemigo, es el que va a tener ahí a sus demonios atormentándote una y otra vez, ¿verdad? Y muchas veces, muchas personas han contado que lo que esas personas hicieron aquí en la tierra se les vuelve a repetir y repetir una vez y otra vez, y es eterno. Y no pueden clamar a Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu ya no está en ellos, porque Dios ya lo recogió. Están ausentes ya de todo. Y por eso es muy importante que nosotros seamos atentos al llamado de Dios. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, cuando nosotros dejamos que Espíritu Santo se mueva en nosotros, nosotros vamos a ser testigos hasta los confines de la tierra. Ya no vamos a tener vergüenza del Evangelio, ya no nos vamos a avergonzar del Evangelio, ya no nos vamos a avergonzar de que nosotros somos creyentes en Jesucristo, ya no nos vamos a avergonzar de quién es nuestro Salvador y Señor, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a todo eso. Es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a guiar. En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios dice que Él va a criar en nosotros, va a renovar un espíritu nuevo, lo va a renovar, va a poner su Espíritu Santo sobre nosotros y nuestro espíritu va a abrir sus ojos, su corazón. Espíritu Santo se va a renovar en nosotros y vamos a tener un corazón nuevo. Ese corazón de piedra no va a ser llamado. Ese corazón orgulloso, lleno de vanidad, lleno de sus propios deleites, que dice la palabra de Dios que la sanguijuela come y no se llena, ¿verdad? Pues ese es el alma que a veces nomás come y no se llena, ¿verdad? Entonces ese corazón va a despertar al Espíritu de Dios y va a ser un corazón nuevo. Y entonces con ese corazón nuevo, el Espíritu Santo nos va a dar la fuerza, nos va a recordar, nos va a redarguir cuando queremos regresar a nuestros malos hábitos que teníamos. Espíritu Santo nos va a redarguir y ya no vamos a poder hacer las cosas malas que antes hacíamos, porque el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Y así vamos a poder andar de acuerdo a los preceptos de Dios y poner sus estatutos, sus mandamientos por obra, ¿verdad? Porque nosotros solos no podemos, porque nosotros ya traemos hábitos, traemos tradición, traemos cultura, porque nosotros somos formados en nuestra mente desde que somos niños, ¿verdad? Dicen por ahí unos estudiosos que los niños absorben más como de entre la edad de 2 a 5 años. Entonces ellos miraron la cultura, miraron los hechos de nuestros padres, miraron el estilo de vida que llevaron. Entonces nosotros hicimos patrones basados en eso y tenemos ya ciertos hábitos que no todos nos llevan a cosa buena, ¿verdad? Nos llevan a muerte a veces. La falta de perdón, la necesidad de vengarnos por nuestras propias manos, ¿verdad? Alguien mata a alguien y nosotros queremos ir a derramar sangre, todavía más sangre, ¿verdad? Es la manera que miramos que se vivía en ese tiempo, ¿verdad? El mundo que no conoce a Dios. Porque Dios mandó a nuestros padres y a todos nuestros antepasados que nos enseñaran, que al levantarnos, al caminar, al acostarnos, que nos dijeran y nos hablaran de Dios, pero de nuestros padres desafortunadamente no lo hicieron y se fue perdiendo todo eso poco a poco. Entonces, por eso es ahí que nosotros creamos ciertos patrones en nuestras vidas, ¿verdad? Son hábitos malos y esos hábitos malos se llaman fortalezas, ¿verdad? Dios hace fortalezas buenas, pero nosotros traemos fortalezas malas, ¿verdad? Esos hábitos son paderes, son muros que no los podemos derrumbar, muros que están enfrente de nosotros y no podemos seguir adelante a las cosas buenas, a vida en abundante, porque Dios dice que Él tiene vida en abundancia para nosotros. Él tiene tantas cosas, pero nosotros ya pensamos de cierta manera, ya pensamos que no somos dignos de recibir cosas buenas, ya pensamos que nunca vamos a ser buenos, ya pensamos tantas cosas que pensamos, ¿verdad? Porque acuérdense, el alma, la mente piensa todo eso por medio de lo que vivió, ¿verdad? Desde su nacimiento aquí en este mundo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que Satanás es el rey de los aires. Él es el rey de aquí del mundo, ¿verdad? Y él miente, él nos engaña, nos hace creer todas las mentiras y a veces esas fortalezas no nos dejan venir a creer las bendiciones, la revelación de Dios por medio de su palabra, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia de renovar nuestro espíritu y de saber que no va a ser por nuestras fuerzas, sino por el poder de Espíritu Santo, el poder de Espíritu Santo que fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos cuando estaba ahí, ¿verdad? Que
que fue sepultado, dice que fue sepultado, estuvo muerto por 3 días, pero él bajó a lo más profundo de la tierra y Satanás y sus demonios vinieron a hacer un show ahí, ¿verdad? Satanás le dijo, mira, el que se supone que es hijo de Dios aquí está muerto, y trajo a todos sus demonios a presenciar eso. Pero entonces Espíritu Santo con su poder levantó a Jesucristo de ahí, de entre los muertos, y hubo un gran terremoto ahí y cayó fuego y todos esos demonios fueron quemados. Por eso muchas personas miran a los fantasmas, que son espíritus, ¿verdad? Los miran que con el rostro así medio como la cera, ¿verdad? Que se deshace. Es por eso, porque estuvieron ahí queriendo presenciar la resurrección de que pensaban que no iban a presenciar la resurrección de Jesucristo, y fueron quemados y deshechos, ¿verdad? Vamos a seguir ahora con Salmos 91 del 13 al 14. Este salmo yo se los recomiendo de que se lo aprendan, se lo memoricen, porque les va a ayudar mucho en su caminar con Dios. En Salmos 91 del 13 al 14 dice así: sobre el león y el aspi pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué nombre has conocido? El nombre de Jesucristo. He aquí, ese es otro. Cuando Espíritu Santo viene en ti y renueva tu espíritu cede, tu alma cede a Espíritu Santo y se conectan, tú naces de nuevo, tú despiertas, naces de nuevo, y entonces Espíritu Santo te da el poder para hacer todas estas cosas, que tú vas a ser el que vas a pisar y a hollar al cachorro del león y al dragón. Eso es un simbolismo, se refiere a Satanás y sus demonios. Y sobre el león y el aspi pisarás, ¿verdad? Esos demonios, esas que te quieren atormentar. Y dice, porque tú has puesto tu amor en Dios, dice que Él también te va a librar y te va a poner en alto, por cuanto has conocido su nombre. En Efesios capítulo 1, no me acuerdo qué versículo, en Efesios 1, ahí habla como una vez que nosotros estamos en Jesucristo, Él nos lleva a sentarnos en lugares altos con Él. Quiere decir que Dios Padre, Jesucristo, Espíritu Santo están en el trono, ¿verdad? Pero es Espíritu Santo y Jesucristo entran al Padre y es un solo Dios, ¿verdad? Así como nosotros, aquí dentro de nosotros está el alma, el espíritu, dentro de este cuerpo, ¿verdad? Y somos uno, así también Dios Padre se puede manifestar de esa manera. Y nosotros podemos estar sentados ahí entre Jesucristo, Dios Padre, y entre Espíritu Santo, en ese trono celestial. ¿Cómo? Por medio del Espíritu. Por medio de el Espíritu. Hay muchas cosas que se pueden hacer por medio del Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo que ya mora en nosotros nos lleva al trono de Dios. ¿Y por qué podemos entrar al trono de Dios mientras estamos vivos en espíritu, verdad? El cuerpo se queda aquí, pero el espíritu entra. Porque ya tenemos una puerta abierta, que es Jesucristo. Por medio de Jesucristo, por medio del derramamiento de su sangre, podemos entrar ahí. Y pero eso va a ser otra lección después, otra enseñanza, ¿verdad? Otro mensaje. Porque cuando uno anda en el Espíritu de Dios, en su poder, hay tantas cosas que va a hacer uno, ¿verdad? Hasta uno puede ser transportado de un lugar a otro, como está en la Biblia, Felipe, ¿verdad? Que iba un gran representante de una reina, iba leyendo el libro, pero no lo entendía, y el Espíritu lo llevó hasta donde estaba esa persona, y
y le dijo, ¿estás entendiendo lo que lees? Y él le dijo, no lo voy a entender si nadie me lo explica. Y él le explicó y ahí mismo quiso bautizarse ese siervo de esa reina, que era un hombre muy influyente. Y después de eso otra vez se desapareció Felipe, ¿verdad? Entonces así hay muchas cosas que por medio del poder del Espíritu Santo vamos a poder hacer, ¿verdad? No por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Es Dios en nosotros el que hace todo, el que hace los milagros, el que hace los prodigios, porque el Espíritu Santo ya está, ¿qué dice? Está morando en vosotros, como ya escucharon la palabra de Dios que dice así, ¿verdad? Dice también en Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Por qué? Porque Espíritu Santo ya está en nosotros, ¿verdad? Y Él es el que va a hacer todo eso y nos va a enseñar cómo, nos va a guiar cómo y nos va a empoderar, nos va a dar la fuerza. Y en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados nosotros. ¿Quién nos sella? Nuestro Señor Jesucristo nos sella con su Espíritu Santo. Entonces, y Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Él es el que nos va a enseñar todas las promesas que tenemos como hijos nacidos, renovados en Dios, ¿verdad? También en Salmos 51 del 10 al 11, el rey David oró de esta manera. Después de que él había caído, ¿verdad?, en tentación, él volvió a buscar de Dios con todo su corazón y en su oración esto le dijo a Dios, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, entonces, como ya hemos mirado, como el Espíritu Santo viene y mora sobre nosotros, y entonces nosotros ya por medio del Espíritu Santo, cuando nuestra alma, nuestras emociones y nuestros deleites, que son la emoción y los deleites, cuando el alma cede al Espíritu de Dios, te rindes al Espíritu Santo de Dios y te dejas guiar y dirigir por el Espíritu de Dios, y buscando su palabra, porque quieres saber cuál es la buena voluntad de Dios, entonces tú vas a dar buenos frutos, ya vas a ser un árbol nuevo y vas a dar buenos frutos, ¿verdad? Tu mente va a estar siendo renovada por medio del poder del Espíritu Santo en ti, ¿verdad? Todas esas viejas maneras de pensar ya se van a ir cayendo, esas fortalezas van a caer y nuevas fortalezas de Dios van a ser levantadas, las verdaderas fortalezas, las buenas, ¿verdad? Entonces, ya cuando nosotros ya tenemos ese espíritu renovado y nosotros decidimos con el alma ponerlos por obra, entonces vamos a tener buenos frutos, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos buenos? Hay frutos malos, ¿verdad? Los de la carne, y hay frutos buenos. Y estos son los frutos buenos que vamos a tener una vez que nosotros que nos vamos a someter, que nos vamos a rendir al Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque eso es bueno. A lo único que se debe de someter y rendir uno es al Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice que es la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ir a Galatas. Vamos a Galatas en versículo 5
versículo 19. Dice, porque el deseo, bueno, vamos a empezar con el 17. Galatas 5, versículo 17. Y vamos a ir hasta el 26. Está un poco largo, pero ya esto es lo último para terminar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Si se fijan aquí, la envidia es pecado, es de la carne. Homicidios, borracheras, orgías, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya no podemos estar, si Espíritu Santo ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no hay que estar ya practicando estas cosas, ¿verdad? Porque eso no hereda el reino de Dios. En el versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Porque el alma quiere sentir pasiones y deseos y no siempre son buenos, ¿verdad? Por medio del cuerpo lo siente el alma. Entonces tenemos que crucificar ya esos deseos y esas pasiones desordenadas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y en el 25 dice, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esos son los espíritus de la carne, ¿verdad? Que acabamos de leer. Pero hay otro donde habla, donde habla en el versículo 25, en el versículo 22, donde dice el fruto del espíritu, ¿verdad? En el 17 al 21 habla de la carne, si andamos conforme a la carne, conforme al alma, lo que quiere el alma, lo que quiere el cuerpo, ¿verdad? Nos rendimos al cuerpo, al alma, entonces vamos a andar con esos frutos de la carne que son pecaminosos, que eso estamos, está potente a que no podamos regresar al cielo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, y si caemos, ¿verdad? Porque muchas veces ya están muy arraigados en nosotros, entonces si vuelves a caer en esto, nomás acuérdate, Espíritu Santo te va a redarguir, tú está pronto a pedir perdón a Dios y pedirle que te ayude a no cometer ya esos malos hábitos, esos pecados, ¿verdad? Porque ya sabes que no le agradan a Dios y tú sabes, y dice ahí que si le améis, tú le amas y por eso le pides, Espíritu Santo, ayúdame a no volver a caer en eso, porque Espíritu Santo es el que nos ayuda a no caer en tentación. Él nos libra de todo mal. Espíritu Santo hace todo eso. Entonces nosotros tenemos que estar ya poniendo nuestra fe en Jesucristo y sabiendo que su Espíritu está en nosotros y es el que nos va a fortalecer para ya hacer lo bueno, ¿verdad? Pero tú tienes que decidir por tu propia cuenta, ¿verdad? Con tu alma que es la mente, tus emociones,
tu decisión, tu libre albedrío es la que tiene que decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces con esto ya termino y quisiera hacer una oración última para todos los que están escuchando. Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, los guíe por medio de su Espíritu Santo, donde quiera que estén, en sus hogares, en sus carros, que su manera de vivir como eran antes ya no lo sea más, y que sean nuevos en el Espíritu de Dios, que sus espíritus sean renovados para hacer lo bueno, porque Jesucristo los amó primero, murió en la cruz, derramó su sangre preciosa, y ya ustedes, con el poder de Espíritu Santo en ustedes le aman mucho a Dios, y que Dios los fortalezca para hacer el bien, y que también los encamine y les dé sabiduría y les revele su palabra para que ustedes mismos vivan en abundancia, para que vivan bajo la divina protección, bajo su divina bendición de Dios, en abundancia, en su salud, en sus finanzas, en sus familias, en todo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces ustedes, buscando la justicia de Dios, Dios se les va a revelar por medio del poder del Espíritu Santo, les va a dar la fuerza para que el alma discierna entre el bien y el mal por medio de tu espíritu que mora en ti, que se conecta con el Espíritu de Dios, y entonces ya que va a despertar tu espíritu al Espíritu de Dios, y ya va a ser lo bueno, porque el Espíritu de Dios te va a fortalecer, te va a dar nuevas fuerzas. Aun cuando estés cansado, el Espíritu de Dios te da nuevas fuerzas. Dice que nos da fuerzas como las del búfalo, y nos da alas como las del águila para poder volar. Gracias, Señor Jesucristo, por darme la oportunidad de traer este mensaje a tu pueblo, Señor Jesucristo. Gracias, su servidora aquí, tu servidora, Señor Jesucristo, y a tu pueblo, su servidora Esperanza. Buenas tardes, Dios me los bendiga. Hasta luego.